Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Listo. Bueno, entonces empezamos pues con la semana número 2. Adición de vectores y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta clase? ¿No? Dos temas. Vectores. Bueno, un vector, a partir de la semana anterior, conocimos que un vector tiene tres elementos esenciales, ¿no? Uno de ellos es su magnitud, su dirección y su sentido, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, lo vamos a representar en un sistema coordenado cartesiano. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen, es un sistema en tres dimensiones, ¿no? Incluso pueden ver ahí que ese vector se ha descompuesto, ¿no? En cada una de sus dimensiones. Se ha proyectado el vector en cada una de las proyecciones, cada uno de los ejes, X, Y, Z. Vamos a hacer la pausa un momentito. ¿Sí? Sí. Ahí está. Otro más propicio. ¿Sí? Ahí está, tres vectores, ¿no? Por decir, ahí está en el eje, en una posición del vector, en esta dirección de color rojo, ¿no? Forma un ángulo, ¿no? Lo mismo en la dirección de un vector en la parte verde, y luego en forma vertical vamos a tener la componente vertical en el eje Z, ¿no? Entonces vamos a ver también qué es sistema coordenado, ¿no? Y por qué se utiliza el sistema coordenado eh, en, como un sistema de referencia en sistemas que requieren, pues, cantidades vectoriales, ¿no? Luego vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, vamos a considerar siempre el movimiento, ¿no? Como su nombre lo indica, movimiento rectilíneo, ¿no? O sea, siempre lo vamos a ver el movimiento en una recta. O sea, no vamos a tener la trayectoria del vuelo de una mosca, que siempre lo voy a ir nombrando durante la presentación, ¿no? ¿Sí? Y uniforme, ¿por qué? ¿Cuál es la característica que le da este movimiento uniforme? Entonces, todos esos conceptos también lo vamos a vertir ahora. Bueno, entonces para empezar, vamos a empezar la descomposición rectangular de un vector. ¿En qué consiste? En proyectar un vector en cada uno de sus ejes. En este caso, en los ejes de un sistema coordenados. Bueno, vamos a empezar con un sistema coordenado en dos dimensiones, ¿no? Trazamos sus ejes, ahí está, de menos X a más X, lo pueden ver ustedes ahí, ¿sí? Este es simplemente una dimensión espacial, ¿no? ¿Sí? Una dimensión en el espacio. Bueno, pues ¿dónde se inicia? Tendrá que ser un punto medio en este caso, ¿no? Como se va hacia el infinito por la parte negativa y también por la parte positiva, debe tener un inicio. Vamos a colocar ahí. Y ese va a ser la dimensión Y, ¿no? En el eje vertical también, ¿sí? Ahí está. Entonces, para nosotros representar una cantidad vectorial, normalmente lo que se realiza en el momento de análisis es que el vector o la cantidad vectorial, su representación gráfica, ¿no? Se inicializa pues en el origen del sistema coordenado cartesiano, ¿sí? Aquí está, ahí tenemos un vector. A ese vector le llamamos A, ¿no? Y su magnitud, como ya hemos indicado en la clase anterior, podemos representarlo de esta manera, ¿sí? Recordando, pues habían dos formas de representarlo, ¿no? ¿Sí? Uno era de esta manera, con la flechita entre barras, o simplemente una letra, ¿correcto? Luego vemos su dirección. Ahí está, siempre a partir del eje X, ahora sí podemos ver el sistema de referencia, ¿no? O la línea de referencia, ¿sí? El ángulo θ, esa va a ser la dirección. Luego proyectamos ese vector sobre el eje X, ¿no?
proyección, es como su sombra, ¿no? Trazamos para ella una línea paralela al eje Y, ¿sí? Paralela al eje y proyectamos. Y luego para encontrar su componente, ahora le vamos a llamar componente a esta línea que va a aparecer aquí, componente en el eje X. Entonces vamos a trazar su vector o su componente, ¿correcto? Esa va a ser la componente en el eje X. Lo mismo hacemos para la componente en el eje Y. O sea que si hay componente en el eje X, también debe haber en la componente en el eje Y. Trazamos una paralela al eje X y el punto que se intersecta perpendicularmente, ¿no? Unimos nuevamente desde el inicio hasta esa línea y va a ser la componente de A en el eje, en el eje Y, ¿no? Ahí tenemos componente en el eje X y componente en el eje Y. Bueno, ya hemos descompuesto entonces el vector A en sus componentes, ¿no? De las dos dimensiones. En este caso, en la dimensión X y en la dimensión Y. ¿Correcto? Listo. Acá hacemos el resumen. Entonces, pues decimos, la componente del vector A en el eje X debe ser igual a coseno de teta. Entonces, ¿por qué coseno? ¿No? Nosotros sí ya debemos saber de coseno, de funciones trigonométricas, de la definición, que coseno de un ángulo está definido pues igual cateto adyacente entre hipotenusa. En nuestro caso, ¿cuál va a ser? Cateto adyacente es todo esto, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y a eso le llamamos AX, porque ahí está la componente, ¿no? ¿Y cuál es hipotenusa? Toda esta es la magnitud, ¿no? La magnitud del vector, en este caso A. Entonces realizamos la unión entre estos dos y vamos a encontrar que AX igual a coseno de teta, ¿no? De ahí que tenemos una de las componentes AX. Lo mismo se hace para la componente del eje Y, ¿no? Solo que se va a considerar la función seno, ¿no? ¿Sí? Bueno, antes de eso vamos a ver pues que estamos tomando la componente del eje X en la parte positiva, ¿no? Hacia la derecha es positivo, ¿no? En el caso del eje X, y hacia la izquierda, la dirección hacia la izquierda es negativa, ¿sí? Esa es la dirección entonces, es positivo, la dirección positiva, y A coseno de teta va a ser la magnitud. Lo mismo hacemos para A sub Y, ahí vemos que la dirección es también la parte positiva, nuevamente ahí consideramos hacia arriba, ¿no? Hacia la parte superior va a ser positivo y hacia la parte inferior va a ser negativo. La magnitud va a ser A seno de teta. De tal manera que cada uno de ellos, AX, AY, se le llama componentes del vector A. Continuamos. Representación analítica de un vector. ¿Por qué decimos eso? Representación analítica. Bueno, ya sabemos la representación gráfica. Ahora vamos a hacerlo, la representación analítica. Cuando hacemos eso, decimos pues que vamos a escribirlo a través de ecuaciones o números, ¿no? Ya no lo vamos a hacer gráficamente, sino a través de una ecuación puede estar representado por letras o números, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tenemos en la forma de un par ordenado. Nosotros conocemos un par ordenado, ¿sí? Ahí tenemos un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Bueno, pues ustedes trazan un sistema ordenado cualquiera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, X, Y, ahí rápidamente, ¿no? Un sistema coordenado X, Y, ¿sí? Y ubica un punto, ¿no? Un punto cualquiera, por decir el punto P, ¿no? Este es el punto P, pero este punto P en la parte X tiene un valor, pongamos que es este, y en el punto Y tiene otro punto, otro valor, Y, ahí está, ¿no? O que el mismo puede ser el punto 2,3, que quiere decir que X igual a 2,
y y es igual a 3, ¿no? Ese es un par ordenado en un sistema coordenado cartesiano de 2 dimensiones. Eso es lo que tenemos acá, en forma de un par ordenado. Entonces ahora ok, ¿está bien? ¿Se escucha? Ok, parece que es problema de la red a veces. Bueno, continuamos entonces. Entonces tenemos ahí la representación de un vector en la forma de un par ordenado, ¿no? Entonces ya sabemos por qué es el vector A, está representado por sus componentes, ¿no? AX, lo rojo, y AY, ¿no? Ahí está un par ordenado, ¿no? Entonces yo un vector lo puedo representar, pues puedo decir el vector A puede estar representado así, eh, 3,2, por decir, ¿no? Ese es un vector, donde el 3 va a ser la componente en el eje X y el 2 va a ser la componente en el eje Y. A ver, un momentito. Bueno, algunos me están diciendo que no se puede ver. Estoy probando la velocidad de la red. Dice, no pueden ver, pensaba que era mi internet, no sé. A ver, que no se ve. Profe, buenos días. Sí se ve la diapositiva, pero creo que se ha congelado. Más bien, vuelva a cargar, por favor. A ver, en forma instantánea, yo estoy moviendo el puntero láser. No, profe, no ¿Se se logra ve ver eso. el Más movimiento? bien, vuelva a cargar sus diapositivas, por favor. A ver, voy a salir de la presentación. Sí, eso es lo que estoy presentando. Yo observo dos flechas que están dando vueltas como si está cargando las PPT. Claro, actualice, Ah, en la profe. parte inferior, en la parte superior dice en forma magnitud, dirección. Ahora vamos a ver esa parte, ¿no? ¿Sí? Apareció, apareció el vector entre barras, que significa la magnitud, ¿no? Es idéntico a la representación que les había indicado, ¿no? De un vector A y es igual a la raíz cuadrada de las componentes de cada uno de ellos, el cuadrado de las componentes. Creo que eso sí se ve, ¿no? Señalando las componentes. Profe, buenos días. ¿Me escucha? A ver, voy a ver en el celular. Profe. Chicos, ¿ustedes me escuchan?
Profe, buenos días, ¿me escucha? Profe, ya le escribí, pero no me hace caso. Profe, buenos días. De un par ordenado, ¿no? Acá tenemos el vector y sus componentes. Como ya sabemos cuáles son los componentes de un vector en dos dimensiones, lo vamos a representar a través de un par ordenado. Y esta es una de las componentes, AX del vector en la componente y en la componente en el eje Y, ¿no? Ahora su magnitud lo podemos representar de esta manera o equivalentemente sin la flechita, pero sin las barras, y esa debe ser igual a la raíz cuadrada de cada uno, del cuadrado de cada una de las componentes, ¿no? Luego tenemos, a eso le vamos a llamar magnitud, y debemos encontrar adicionalmente otro elemento que es su dirección. Entonces, vamos a encontrar nosotros la tangente de cada una de las componentes, dado que las componentes, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Está a través de un triángulo rectángulo. Supongamos que este es el vector, este es el vector A, este es el ángulo, este debe ser como el eje X o el de referencia, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces aquí tenemos AX y ya tenemos AY. La tangente de eso, ¿no? Está relacionado por la magnitud de las componentes. Por lo tanto, me interesa conocer la dirección porque la dirección del vector está dado por el ángulo. Vamos a hacer eso, ¿no? Tomamos la función inversa, ¿no? De tangente y encontramos el ángulo, ¿no? Un poquito de trigonometría, ahí está, esta es la dirección, esta es una función inversa de tangente y simplemente aplicamos la definición de función inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora sí, estamos, ojo, siempre un sistema coordenado de dos dimensiones, x, y, siempre va a estar la dirección a partir del eje X, ¿no? No olvidarse eso, ¿no? Lo mismo si es un sistema tridimensional, ¿ok? Continuamos entonces. Adición de vectores. Continuamos por el método analítico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un vector, descomponer los vectores dados y los vamos a describir a través de sus componentes, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocar acá hay un sistema coordenado en dos dimensiones, X, Y, ¿sí? Ahí vamos a colocar un vector A, ¿sí? Tomamos su dirección, el ángulo es θ, siempre a partir del eje X, colocamos otro vector en el tercer cuadrante, ¿no? Un vector B, y miren el ángulo que es alfa, también hace con el eje X. Ahora cada uno de ellos lo vamos a descomponer. Vector A, trazamos pues una paralela al eje Y en la intersección colocamos la componente del vector AX, ¿no? ¿Me están siguiendo? Aquí estamos, ¿no? Luego la componente en el eje Y. Lo mismo hacemos para el eje, eh, lo mismo hacemos para el vector B, su componente. Trazamos una paralela al eje Y en la parte negativa y tenemos que trazar una paralela al eje X, de tal manera que vamos a encontrar las componentes de B en el eje y en el eje X. Y en este caso, las dos componentes van a tener direcciones, sentidos negativos, ¿no? Ahí está. Bx, By. Y luego lo que vamos a hacer es, para si queremos encontrar la resultante, simplemente sumar las componentes de cada uno de ellos, ¿no? Por decir, vamos primero a describir la componente del vector en el eje X. Ahí está. La componente del vector en el eje Y. Tenemos a seno de θ, ¿no? Luego, del vector, las componentes del vector B. Componentes del vector B en el eje X es el negativo porque está en la dirección y sentido del eje menos, ¿no? Opuesto, hacia la izquierda.
B coseno de alfa. Lo mismo, la componente de B en el eje Y está en sentido negativo del eje y esa es B seno de alfa. Como ya tenemos las componentes, vamos a sumar, ¿no? Acá a lo largo de cada uno de sus ejes. Por decir, la resultante que va a ser de ese vector, simplemente va a ser la suma de cada uno de ellos, de las componentes de cada uno de ellos. A las finales nosotros tenemos que encontrar una resultante, ¿no? Y este vector resultante va a ser tanto de la componente X como la componente de Y, ¿no? Sumamos los dos componentes, ¿no? De los dos vectores para encontrar la componente X. Aquí tenemos componente en el eje X, su resultante debe ser la suma de las componentes de cada uno de ellos, ¿no? Si hubiera más vectores, decimos sumatoria de la resultante, ¿no? De sus respectivos ejes, ¿correcto? Entonces aquí colocamos la componente del vector A y la componente en el vector B, ¿no? Acuérdense que siempre en B era no negativo. Luego continuamos, ¿no? con el eje Y, ¿sí? Ahí tenemos el eje Y, su componente en el eje A, perdón, la componente de A en el eje Y y la componente de B en el eje Y. Colocamos nuevamente sus valores. Ya tenemos la componente de la resultante en el eje Y. Por lo tanto, ya podemos calcular, pues, la resultante, ¿no? Indicando sus componentes de esa manera, como ya les hemos indicado, como un par ordenado, y luego indicamos su magnitud y dirección, ¿no? Ahí está. Como tenemos la resultante, aplicamos, pues, también se conoce como el método de Pitágoras, ¿no? Su dirección, en este caso estamos colocando el ángulo alfa, ¿no? Perdón, el ángulo gamma, en la dirección gamma, ¿no? Siempre a partir del eje X, acuérdense, ¿no? Bueno, ahí una representación gráfica de la resultante, ¿no? Vamos a colocar ahí el vector resultante de color azul, lo pueden ver, ¿no? Miren el ángulo gamma, siempre con el ángulo a partir del eje X, ¿no? Acá está la resultante de la suma de esos dos vectores. Bueno, y trazamos las componentes, ahí está Rx, la componente en el eje Y. Ahora vamos a tomar el tema del movimiento rectilíneo uniforme, y para eso primero vamos a describir los conceptos básicos de cinemáticos. ¿Qué conceptos, qué elementos son necesarios conocer? Bueno, ¿qué es cinemática? Simplemente está relacionado al movimiento. Y ese movimiento es porque un objeto va a cambiar de posición. Entonces también vamos a saber qué es cambio de posición. Cambio de posición. Primero sabremos qué es posición y para eso nos vamos a ayudar para de un sistema coordenado. ¿Y qué es cambio? Cambio de posición. Vamos entonces. Luego vamos a ver el movimiento es relativo, ¿no? ¿Por qué decimos es relativo? Bueno, esto es porque nosotros pues podemos fijarnos un sistema de referencia, ¿no? Va a depender del observador, quién observa el movimiento, ¿no? Yo puedo decir que soy el origen o el sistema de referencia donde yo estoy sentado. Yo puedo ver los automóviles que pasan moviéndose alrededor de la avenida, ¿no? Por mi ventana, pues, ¿no? Sí, es un sistema de referencia, pero yo seré un sistema que no se mueve para una persona que se encuentra, por decir, fuera del sistema terrestre, ¿no? Para una persona que está en la luna, no, el de la luna va a decir, yo veo que tú estás rotando en tu propio eje. O sea, yo siempre estoy en movimiento. Entonces, por eso se habla del movimiento relativo. Veamos aquí algo más claro. Por decir, ahí ustedes pueden ver un tren que se está moviendo y fuera del tren hay una persona que observa, ¿sí? Aquí tenemos la persona y le hemos colocado O, ¿no? Esta letrita como el origen de coordenadas para este señor que está fuera del tren. Está observando que la persona se mueva, ¿sí? En el mismo vagón, o sea, ahora sí en el tren, vemos también otra persona que está parada
y a su costado hay una caja. ¿Sí? Lo vamos a paralizar un momento. ¿Sí? Ahí está la persona y aquí encontramos una caja. Esta persona va a decir, la caja no se mueve, como un sistema de referencia, ¿no? La caja no se mueve. Pero este señor que está fuera del tren sí dice, no, sí, la caja se está moviendo. ¿No? Entonces va a depender de qué sistema de referencia tengamos. Por eso puedo decir, para este señor sí se mueve, pero para él no se mueve. Entonces el movimiento es relativo. Por eso decimos el movimiento relativo. Su descripción depende del observador o objeto que se usa como referencia, ¿no? Entonces ahí hay dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? Para uno se mueve y para el otro no. ¿Correcto? De eso vamos a tratar, ¿no? ¿Qué elementos entonces? Sistema de referencia. Ya les he indicado, en un sistema de referencia normalmente pues usamos un sistema coordenado, ¿ya? Y lo vamos a ubicar al observador, o sea, la persona que va a observar el movimiento. O también podemos hacer referencia, pues, por decir un objeto. Un poste que esté en la esquina puede ser un sistema de referencia a partir de ahí. ¿Correcto? ¿Y para qué sirve? Sirve como herramienta para simular el movimiento de un objeto o describir un evento. Ahí tenemos un observador. Justo lo hemos colocado en el origen del sistema coordenado. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en este punto. ¿No? En este punto, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Trazamos para ello un vector. A ese vector ya lo vamos indicando, se llama vector posición, ¿no? Entonces, lo que nos interesa siempre es ver el sistema de referencia. Estamos ubicando al observador en el origen de coordenadas. Normalmente se coloca ahí, ¿no? Bueno, pues no solo una persona, puede estar un poste ahí, ¿no? Un poste de un alumbrado público, ¿sí? Podemos colocar ahí, y a partir de ese poste fijamos el origen del sistema de referencia, ¿no? Bueno, entonces ahora veamos otro concepto, vector posición. Bueno, es un vector posición, normalmente se traza a partir del origen, a partir del origen del sistema de referencia. Por decir, ahí está el sistema coordenado espacial en 3 dimensiones, ¿no? Colocamos acá el observador, quien va a observar, ¿no? Aquí ocurre el evento, ¿no? O sea, la persona puede estar en esta posición, ¿no? Entonces trazamos un vector que une a ese punto. Y a ese le llamamos vector posición, ¿correcto? ¿Sí? Claro, este R es un vector posición en 3 dimensiones, de tal manera que te debe tener 3 componentes, ¿no? Ahí están las componentes X, Y y el Z. Bueno, ahí está la representación, ¿no? Muchas veces nosotros solamente conocemos, habíamos explicado que un vector pues, puede ser representado también de esta manera, ¿no? Que quiere decir que el Z puede ser 0, entonces yo lo puedo representar simplemente X y Y, ya no coloco el 0, ¿no? También de esa manera. Desplazamiento, acá sí tenemos que tener mucho cuidado. Acá el vector desplazamiento es una cantidad vectorial, ¿no? Que indica el cambio de posición de un cuerpo. Como ya conocemos vector posición, vamos a hacer lo siguiente. Este vector desplazamiento, ¿no? Tiene que ser el vector posición final menos el vector posición inicial. Voy a retroceder una lámina, ¿no? Yo por decir acá tengo la posición 1, a este le llamo 1. Pero ¿qué pasa si yo trazo un vector, ¿no? Y a este le llamo pues posición inicial, ¿no? Posición 1 inicial. Y acá posición 2. Entonces aquí va a haber un cambio de posición, de tal manera que este vector va a ser R sub 0 menos R final. La posición 2 va a ser final. Eso lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Cambio de posición, ¿no? De un punto 1 ha ido a un punto 2. ¿Sí? Entonces ahí el vector de desplazamiento va a decir el cambio, ¿no? De posición entre dos vectores posición, ¿correcto? Ahora, si nosotros conocemos solamente en una dimensión, ¿no? Por decir, en el eje X nada más que ocurre ese movimiento, cambio de posición, vamos a suscitarlo ahí el observador, ¿no?
el observador va a ser el origen de coordenadas, ¿no? Luego colocamos un automóvil, es el objeto que se va a mover, el que el observador va a controlar, ¿no? O medir el movimiento, ¿no? Ahí está la posición inicial del automóvil. Como característica debe tener una velocidad, vamos conociendo ya el concepto de velocidad, ¿sí? Y a ese le llamamos posición inicial, pero, ¿no? Y también este T sub 0 quiere decir en el tiempo cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ¿no? Tiempo inicial. ¿Sí? Trazamos ahí el vector posición inicial, x sub 0, ¿no? Luego trazamos, cambiamos de posición, a ese le llamamos posición final, x nada más, ya no ponemos el subíndice, ¿correcto? No ponemos, simplemente x, eso le llamamos posición final. Ojo, la velocidad no cambia, posición final. Entonces, el cambio de posición, miren, ahí están los dos vectores. ¿No? Podemos poner que este es el vector x sub 0 y este es x nada más, ¿no? Vectores. Ahora, la explicación, ¿por qué no colocamos la flechita? Porque ya estamos escribiendo que solamente es una dimensión. O sea, no es necesariamente conocer, ¿no? Ahí está, el vector de color rojo va a ser la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Y a eso le vamos a colocar el nombre de desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Lo que aquí podríamos haber colocado, igual posición final menos posición inicial, está aquí, ¿no? Posición. Ahora, ¿por qué no colocamos, cómo se llama como flechita aquí? Porque como es una dimensión, no es necesario ya, ¿no? La magnitud va a ser lo mismo, ¿correcto? Las unidades de desplazamiento en el sistema internacional es metro, o sea, es una cantidad física de longitud, nada más. Ahora, aquí guárdense el concepto bien claro. Luego vamos a tratar qué es distancia, vamos a ver la diferencia. Esto es vector y la distancia va a ser una cantidad escalar. Velocidad media. Cantidad vectorial indica el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Cambio de posición. Esto ya lo conocemos. ¿Cómo es? ¿No? Ese es desplazamiento, ¿no es cierto? Desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. Eso también se puede escribir así. Delta de X. También se llama cambio de posición. Cualquiera de esas, la escritura es correcta. ¿Correcto? De un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Qué es intervalo de tiempo? Habíamos hablado que había tiempo inicial y tiempo final. Esto va a ser igual, ¿no? También lo podemos poner así, delta de t va a ser tiempo final menos tiempo inicial. A eso se conoce como intervalo de tiempo, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual el cambio de posición. ¿Quién va a ser? Este vector, ¿no? Entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Eso lo vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, todo este es el cambio de posición y este es el intervalo de tiempo. Ojo, esa es velocidad media, hay que recordarlo. Es una cantidad vectorial y se representa de esta manera, ¿no? Con una flechita arriba. ¿Por qué? Porque es un vector, ¿no? Las unidades en el sistema internacional, bueno, de desplazamiento, sabemos que tienen una cantidad física de longitud y el tiempo está en el sistema internacional en segundos, ¿no? Metros por segundo. Bueno, ahí está la nomenclatura, ¿sí? X posición inicial en el instante t sub 0 y X posición final en el instante cualquiera, ¿no? Muchas veces decimos en el tiempo final, puede ser cualquier tiempo, ¿no? 1, 2, 3 segundos. Eso ya va a ser por las condiciones de cada problema, de cada ejercicio, ¿no? O cada evento físico que sucede. Distancia. Ojo acá con la diferencia con desplazamiento. Desplazamiento era un vector, acá distancia. Distancia es una cantidad escalar, no lleva flechita, escalar. Indica la longitud de recorrido de un objeto. Ojo, longitud de recorrido de un objeto, ¿no? Lo que va a ser, pues, es la longitud
de la trayectoria. En la parte de ejercicio tenemos ahí un ejercicio que clarifica mucho mejor eso, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como es cantidad física de longitud y su unidad fundamental es el metro, ¿no? En el sistema internacional, pues el símbolo simplemente colocamos M, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Aquí, por decir, tenemos una persona que está cambiando de posición, ¿sí? Aquí está una posición inicial, luego una posición final, ¿no? Está en movimiento, ¿correcto? La trayectoria es el color rojo. Miren, ahí está la trayectoria. Entonces, si yo quiero medir distancia, tendré que ir a medir punto por punto, ¿no? Punto por punto, la línea roja, ¿sí? Y esa va a ser la distancia, ¿no? Longitud de la trayectoria. Ahora, si yo quiero conocer el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, simplemente voy a unir la posición inicial con la posición final y ahí voy a trazar un vector, ¿no? ¿Sí? O sea, una recta, que es la representación gráfica. Ahí ustedes pueden ver de color azul. ¿Correcto? Bueno, ese es el desplazamiento. Entonces ahí bien claro, ¿no? Ahora sí, por decir, ustedes hicieron cuál siempre va a ser mayor, la trayectoria, o sea, la distancia, ¿no es cierto? Siempre va a ser mayor en magnitud que el desplazamiento, ¿no? En algún momento va a ser igual, sí, siempre y cuando, pues, el objeto que se mueve realice un recorrido rectilíneo, como va a ser el caso, ¿no? ¿No? Para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, tanto la distancia debe ser igual a la magnitud del vector desplazamiento, ¿correcto? Es un movimiento rectilíneo, ¿no? Otro elemento, rapidez media. ¿Se acuerda que hablamos de velocidad media? Esa era una cantidad vectorial. Ahora vamos a tener acá rapidez media. Esta va a ser una cantidad escalar. ¿Pero cómo está definido? De esta manera. Rapidez media es la distancia entre el intervalo de tiempo, ¿no? Las unidades son, en el sistema internacional, metros sobre segundo. Bueno, ahí tenemos, por decir, un objeto que se está moviendo, ¿correcto? ¿No? Y lo está realizando en una línea recta. En estos casos, la magnitud de la velocidad media va a ser igual a la rapidez media, ¿no? Para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, entonces ahí está, ¿no? Esto viene a ser la rapidez media y esto es la magnitud de la velocidad media, ¿no? Por eso está entre dos líneas para distinguir. Solo en esos casos son iguales, ¿no? Entonces, continuamos. Observaciones, para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamientos es, acá ojo, la definición ya de desplazamiento en forma general. Desplazamiento va a ser el cambio de posición de los vectores posición final e inicial, ¿no? Este es final, posición final, y el otro es posición inicial, ¿no? Ahí tenemos, por decir, ahí en el sistema coordenado cartesiano XY, vamos a considerar el origen de coordenadas o sistema de referencia, la persona, el observador, y aproximadamente, pues, eso será la trayectoria del vuelo de una mosca, ¿no? ¿Sí? Ahí está, y sí, puede ser el inicio acá o aquí, o trazamos los inicios, ¿no? Un punto, ahí está el inicio, punto inicial, punto final, posición inicial, trazamos el vector posición inicial, ahí R0, y posición final, R solamente, ¿no? Y luego unimos pues la posición inicial y la posición final, y eso se va a llamar el vector desplazamiento, ¿no? Justamente el que nosotros estamos definiendo en esta parte, ¿ok? Luego, la definición general de velocidad media, ojo, que es un vector, va a ser de la siguiente manera.
el vector desplazamiento que está en la parte superior entre el intervalo de tiempo, ¿no? Muchas veces también se conoce de esta manera. Bueno, delta de R quiere decir cambio de posición y entre el intervalo de tiempo, ¿no? Así también pueden encontrar en la literatura. Ojo, este es R, ¿no? R como vector. ¿Sí? Y la definición general de rapidez media, ¿no? Miren, ahora sí, tenemos que considerar que esto es distancia, ¿no? ¿Sí? El módulo del desplazamiento es la distancia, ¿ok? Y eso se va a considerar que rapidez media, ¿no? Entonces ahí bien claro, velocidad media y rapidez media. Uno es vector y el otro es una cantidad escalar. Ahora sí, la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Ojo aquí, como ya conocemos todos los elementos, vamos a definir. Se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza desplazamientos iguales, ojo, desplazamientos iguales e intervalo de tiempos iguales, ¿no? Acá delta de t es igual t final menos t inicial, desplazamientos. Eso sería tiempos iguales. Lo que va a hacer todo eso es intervalo de tiempo. Acá, ¿cómo sería desplazamiento? Bueno, ponemos así desplazamiento o también delta de x, si es el sistema en la dirección del eje x, ¿no? Posición final menos posición inicial, desplazamiento. Entonces, todos estos tienen que ser iguales cuando un móvil está recorriendo, ¿correcto? La condición necesaria para que un cuerpo tenga movimiento rectilíneo es que su velocidad sea constante, ¿correcto? Constante. ¿Qué quiere decir? Para cualquier tiempo del móvil, durante su recorrido, móvil u objeto, su velocidad debe ser constante. Ejemplo, por decir, yo trato de viajar de Lima hacia Ica. Y supongamos pues, imaginariamente que hay una pista que es una recta perfecta, ¿no? Entonces, pues, yo le encargo medir la velocidad de mi automóvil a una persona que se encuentre en Cañete. Él medirá 20 metros por segundo. Pasa por Pisco, 20 metros por segundo. Pasa por Chincha, 20 metros por segundo. Llegó a Ica, 20 metros por segundo. Entonces, en cualquier tiempo, ¿no?, de su recorrido, su velocidad debe ser constante. De ese es el elemento o la condición necesaria para que un movimiento rectilíneo sea uniforme. ¿Correcto? La velocidad no debe cambiar. Profesor, ¿y qué pasa si cambia? Bueno, ese tema lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? ¿Qué va a cambiar? La velocidad. Esa es la condición. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ahora solamente cuando el movimiento rectilíneo sea uniforme, sea la velocidad no cambia. ¿Correcto? Vamos entonces. Bueno, ahí tenemos, por decir, para graficar, ¿no? Un cochecito que se va desplazando de izquierda hacia derecha, ¿no? Y se ha trazado, pues, justo puntos de desplazamiento iguales, ¿no? Ahí está en el eje X, Y. ¿Correcto? Y en todos los puntos debe tener la misma velocidad, ¿no? Por decir ahí, si consideramos como a medir en ese punto de la barrita perpendicular a la dirección de desplazamiento, trazamos. Ahí trazamos pues un desplazamiento que va a ser igual de, ¿no? ¿En qué tiempo? T. Trazamos otro desplazamiento, también debe ser igual de en magnitud, por decir, ¿no? ¿En qué tiempo? El tiempo debe ser igual del mismo, t. Y así, para todos los tiempos, ¿no? Todos los desplazamientos deben ser iguales, ¿no? Y en la misma, ese desplazamiento debe transcurrir o se debe mover en un tiempo igual, ¿no? ¿Sí? Tiempo t. ¿Correcto? Entonces ahí está, para cualquier tiempo, ¿no?
los desplazamientos recorridos también son iguales. Esa es la condición para que sea un movimiento rectilíneo. Continuamos. Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. La posición del móvil varía linealmente con el tiempo. Entonces acá hay la explicación por qué es lineal, ¿no? Porque dice varía linealmente con el tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Veamos primero la ecuación, ¿no? ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, de la definición de velocidad media. ¿Se acuerdan? Velocidad media que era, ¿sí?, posición final, o sea, desplazamiento entre intervalo de tiempo menos T sub 0, ¿correcto? ¿Sí? O la expresión más clásica también, que lo van a ver ustedes, es de esta manera. Bueno, acá simplemente uniendo estas dos ecuaciones, pues colocamos esto de esta manera, T menos T sub 0 por B, y esto debe ser X menos X sub 0. Ordenando, vamos a ver que X es igual a X sub 0 más velocidad T menos T sub 0, ¿no? Justo lo que aparece aquí, de ahí sale. ¿De dónde sale esta ecuación? De la definición de velocidad media, ¿correcto? Para recordarlo perfectamente. Bueno, continuemos, ¿no? Bueno, ahí está la nomenclatura. X sub 0, posición inicial en el instante T sub 0, posición final en el instante T, y la velocidad del móvil sea constante, ¿no? Tiene que ser constante, ¿correcto? Ahora, ustedes, ¿por qué dirán una ecuación, profesor? ¿Y por qué dice que es lineal? ¿No? Muy simple, acá lo voy a poner en color azul. Nosotros escribimos una ecuación de la siguiente manera, ¿no? De una recta, por decir, mx más b, ¿no? Si ustedes comparan, este va a ser la variable dependiente, este x sub 0 va a ser el intercepto, y este b es la pendiente, la velocidad, y este x, muy simple, es la variable independiente, ¿no? Algo así. Observaciones. Conocida la posición inicial en el instante inicial T sub 0 y la velocidad final del móvil, se conocerá la posición del móvil en cualquier instante, ¿no? ¿Sí? Si se asume que T es igual a 0, bueno, esto, en la primera parte de las observaciones nos indican lo siguiente. Vamos a ponerlo acá de color verde, ¿no? Si esta es la ecuación de la recta, yo puedo expresar, pues, considerando que T es igual a 0, simplemente yo puedo hacer lo siguiente, puedo escribir así, X en función de T, ¿no? Esta ecuación de aquí, o la parte de aquí, ¿correcto? Y lo puedo escribir así, B igual T menos 0 más X sub 0. Este va a ser equivalente a B, ¿no? El intercepto que se conoce en una recta, ¿no? Esta es la pendiente, esta es la variable independiente, y más propiamente como se escribe en esa parte final, ¿no? Cuando T es igual a 0, podemos escribirlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? A ver, acá es mucho mejor, ahí está la ecuación en función de T, como una función puede ser velocidad por tiempo más X sub 0. Se parece a la ecuación de una recta, por eso se dice varía linealmente, ¿no? Continuamos entonces. Dice, gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Usamos un sistema coordenado donde vamos a colocar en el eje de las abscisas el tiempo y en el eje de las ordenadas la posición. Bueno, pues como ya hemos visto, tiene el comportamiento de esa ecuación de una recta, ¿no? Sistema de referencia, ponemos la posición inicial a un tiempo determinado, trazamos la recta ahí a partir del origen del sistema de coordenadas o de referencia, que también podemos decirle, ¿no? Ahí, para una posición T, ahí tenemos el vector, ¿no? ¿Sí? Vamos describiendo, ¿no? Esta es la posición inicial, esta es la posición final. Ojo, este es el eje de la posición, ¿no?, donde va a ocurrir el desplazamiento. Y este es el tiempo. ¿Esto qué cosa es? Una recta, ¿no? Una recta, como les había mencionado, pues se expresa normalmente, ¿sí? Y igual mx más b. Esto es cuando es la variable independiente es x
y la variable dependiente es y. Pero en nuestro caso, nuestra ecuación, acuérdense que era posición es igual a velocidad por tiempo más x sub 0, que es la misma expresión, donde la variable independiente va a ser el tiempo, el intercepto es x sub 0, ¿no? Y la velocidad, como sabemos que es constante, debe tener la misma dirección, ¿no? Va a ser pues la pendiente en esta ecuación, ¿cómo se llama en este gráfico, ¿no? La pendiente, ¿correcto? Bueno, ya sabemos que la pendiente podemos medirlo a través de un ángulo. Bueno, otra gráfica, donde en el eje de las ordenadas vamos a colocar la velocidad y en el eje de las abscisas el tiempo. Siempre el tiempo en el MRU va a ser la variable independiente, ¿sí? Ahí tenemos la velocidad, ¿no? El origen de coordenadas para un tiempo cualquiera t, ¿sí? Trazamos una vertical paralela a las ordenadas y para una velocidad cualquiera. ¿Cómo va a ser? A medida que va transcurriendo el tiempo, la velocidad debe ser constante. Por decir, aquí coloco un segundo. ¿Cuánto va a ser cuando pase la velocidad? Cuando pase un segundo, ¿cuánto va a ser la velocidad? B, la misma. Cuando pase 2, la velocidad va a ser la misma, constante. Cuando pase 3 segundos de movimiento, ¿cuánto es? También B, toda la velocidad es constante, ¿no? ¿Qué más podemos ver ahí? Observaciones. En la gráfica posición versus tiempo, o sea, la que está a la izquierda, ¿no? Bueno, podemos localizar ahí la dirección. Tenemos el ángulo teta, voy a borrar lo que había trazado. ¿No? Ahí trazamos, pues estamos trazando ¿no? La dirección. Y podemos encontrar, pues, que la dirección o la pendiente va a ser la velocidad, ¿no? Como les había mencionado. En la gráfica velocidad-tiempo, lado derecho, podemos calcular el área, ¿no? Podemos calcular el área, ¿sí? Bueno, podemos decir que este lado de este rectángulo, o sea, B, porque ese es el valor, y todo el lado de este rectángulo va a ser T. Multiplicamos B por T, que nos da el área, pero velocidad por tiempo, ¿qué valor? ¿Qué valor físico es con relación a la velocidad? ¿No? La distancia, o sea, el espacio recorrido, la distancia, ¿no? Entonces va a ser igual velocidad por tiempo, el área, ¿no? Velocidad relativa. Ahí tenemos, por decir, vamos a tratar la velocidad relativa. En esta figura que nosotros observamos, ¿no? Vemos dos móviles, dos carritos, ¿no? B y el carrito A, cada uno con su velocidad. Miren cómo está trazado el vector, como par ordenado, ¿no? Solamente tiene pues una dirección, o sea, ¿no? Una componente, podemos decirle, ¿no? En la dirección de un eje X, podemos decirle así, ¿no? Y velocidad B también, ¿correcto? Y estamos fijando un sistema de referencia, que tenemos un farol, un farol o un poste, ¿no? De alumbrado, ¿correcto? Todos se están transportando de izquierda hacia derecha, ¿correcto? Entonces el sistema de referencia es este punto, ¿correcto? Vamos, para dos móviles A y B que se desplazan en la misma dirección con velocidades descritas ahí, respecto a un punto O el sistema de referencia, ¿no? La velocidad relativa respecto a B está dada, ¿no? Estamos escribiendo, pues, velocidad de A respecto a B, ¿correcto? Eso es velocidad relativa, ¿no? Velocidad de A respecto a B, ahí está más claro. Está definida con que la velocidad de A, que está más adelante, o está a la derecha, ¿no? Del poste o del sistema de referencia, menos la velocidad del que está al lado izquierdo del sistema de referencia, ¿correcto? Profesor, ¿y qué pasa si estuvieran yéndose al lado izquierdo? Si ahí ya no estuvieran a este lado. Entonces voy a decir, pues, velocidad, ¿no? Simplemente cambian los signos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, este señor dice velocidad de B respecto a lo contrario? Muy simple, lo que tengo que hacer es cambiar la definición, ¿no? Esto sería igual
a velocidad de B menos velocidad de A. Es el sentido, la forma de escribir en forma contraria, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si los carritos van en sentidos contrarios, como es el caso de la figura. El carrito de color rojo B está yendo hacia la izquierda, o sea, en sentido negativo, mientras que el otro continúa hacia la derecha, ¿no? Y queremos decir, pues, cuál es la velocidad relativa de A en relación a B, ¿correcto? En ese caso vamos a decir, ¿no?, que la velocidad de A en relación a B es igual a la velocidad A más la velocidad de B. Profe, ¿por qué salió positivo? Bueno, si vemos lo anterior, ¿no?, velocidad de A a B, ¿sí?, ponemos simplemente velocidad de A menos, y acá la velocidad de B, ¿no? De ahí ya tenemos este resultado, ¿no? Bueno, eso sería todo de la parte teórica. No sé si tengan algunas preguntas para ir resolviéndolas. A ver, pueden formular si hay dudas o algo que no quedó inconcluso, ¿no? En algunos casos le voy a responder diciendo pues que en el ejercicio lo vamos a explicar más claramente. Ok. El movimiento compuesto, sí. Primero tenemos que hacer el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, la próxima semana probablemente vamos a hacer eso, ¿no? Sí, primero tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque es compuesto solamente en dos ejes, dos sistemas, dos dimensiones, ¿no? Carlos Santiago, no sé qué deseaba decir. Ah, siempre he tenido la duda de la rapidez. Rapidez media es una cantidad escalar, es lo que hemos encontrado, ¿no? Y otro es velocidad media, es así, vector. Ese es un problema ya de diálogo, ¿no? En todo caso, el momento que hacen un examen o una serie de preguntas, ellos describen cuál es una cantidad vectorial. O en todo caso, en la descripción del fenómeno, vas a tener que tratar de distinguir si están preguntando o si se trata de una cantidad escalar como es rapidez media o una cantidad vectorial velocidad media, ¿no? Eso es lo que tienes que tratar de recordar. ¿Cómo recuerdas? Muy simple. Tienes que ver si reúne los tres requisitos para que se convierta en vector. Primero, ¿cuál? Que tenga magnitud, que tenga dirección y que tenga sentido. Si solo tiene magnitud, es escalar. A ver, siguen preguntando. Pero nadie termina de escribir. Bueno, a ver, unos minutitos más para ver. Claro, probablemente pues puede ser negativo, ¿sí? Quiere decir que se está yendo a... Bueno, solamente es un término de velocidad relativa, ¿no? ¿Cuál es la relación de las velocidades uno contra otro? En sí, esto de velocidad, solamente nos vamos a ceñir a estos dos términos, ¿no? ¿Cómo es velocidad relativa? Entre A y B, ¿no? En caso que van en sentidos contrarios, o los dos al mismo sentido, ¿no? La otra es oponernos, pues, por decir, como les había dicho, ¿no? Poner, pues, velocidad, en este caso, por decir, velocidad de B en relativo a A, ¿no? Es como que yo estoy observando este señor, está a la izquierda,
en relación a, ¿no? Simplemente se van a invertir los términos. En este caso, simplemente va a ser A, velocidad de A en relación a B, ¿no? No cambia. ¿Podría usted resolver un ejercicio pequeño de la velocidad y la rapidez para entender mejor? Ok, eso lo vamos a hacer en los ejercicios, Isabel. Ok, no, bueno, en todo caso, vamos a hacerlo a través de hincapié en los ejercicios, ok, de ese de rapidez. Veo que las preguntas ya son dos, entonces vamos a hacer énfasis en eso. Ok, vamos a los ejercicios entonces. Voy a salir de aquí. Ahora no vamos a los ejercicios. A ver. Ok, vamos a hacer. Vamos entonces a los ejercicios. Primer ejercicio. Ok. Dice, cuatro vectores actúan en el origen de coordenadas, como muestra la figura. Mostramos la figura, cuatro vectores del sistema coordenado. Primer vector, color verde, de 20 unidades, ¿correcto? Su magnitud. Vector rojo, de 20 raíz de 2 unidades, pero hacen un ángulo teta con el eje Y. Miren, ojo, ahí es con el eje Y, no es con el eje X. Tienen que tener en cuenta. ¿Mm? Luego tenemos un ángulo de color amarillo que está dirigido hacia la izquierda, por eso dice menos 60 unidades de magnitud. Y por último tenemos un vector azul que se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿no? De 50 unidades y ella hace un ángulo de 37 grados con el eje X. Nos dice, determine el ángulo teta para que el vector resultante se encuentre sobre el eje Y. Determine el ángulo teta. O sea, nuestra incógnita es saber cuánto vale este ángulo teta, ¿no? ¿Cuánto vale teta? Entonces acá vamos a poner teta cuánto vale. Ese es nuestro el resultado que debemos encontrar. Nos dice, para que el vector resultante se encuentre sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir? Solo el vector resultante tiene que estar en este eje. Positivo o negativo, eso va a depender. Solo nos dice que debes encontrarse en el eje Y. Para nada debe haber ni siquiera una componente en el eje X. Solamente debe existir en el eje Y. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, ya. Bueno, pues si nos dice que debemos encontrar una resultante que solo exista en el eje Y, entonces quiere decir que debemos encontrar la resultante. ¿Y cómo debe ser esa resultante? Bueno, pues la resultante pues puedo expresarlo de la siguiente manera, ¿no? A ver. ¿No? Mi resultante me va a salir, a ver, color rojo, ¿no? Vamos a poner siempre. Mi resultante va a ser así. Yo voy a tener una resultante de tal manera que esta resultante debe tener componentes en el eje X, en el eje Y. Pero a mí me dice para que el vector resultante se encuentre sobre el eje Y, ¿no? Quiere decir que la componente en el eje X de la resultante debe ser igual a 0. O sea, debe ser de tal manera que debe ser 0, R, Y.
¿Cuánto debe valer la componente en el eje X? Rx debe ser igual a 0. Eso es lo que nosotros debemos rescatar, lo que dice el ejercicio. Bueno, pues, y para encontrar la resultante que tenemos que realizar, total. Bueno, lo va a descomponer cada uno de los vectores, ¿no? Cada uno de los vectores en los componentes, perdón, en los ejes X y Y, ¿no? Por decir, empezamos. Color, el vector de color rojo. Ahí están sus dos componentes. Componente en el eje X, ¿no? Y componente en el eje Y. Bueno, los hemos descompuesto, ¿no? Aquí voy a señalar. Simplemente trazo una paralela y que se intersecte perpendicularmente con el eje X, ¿no? Y a partir de ahí, elijo pues su componente en el eje X del vector de color rojo. Lo mismo hago, trazo una paralela al eje X y la intersección perpendicular, una recta, ¿no? Una flecha ahí que va a representar la componente en el eje Y del vector rojo. Lo mismo voy a hacer con los otros vectores, ¿no? Por decir del azul. Ahí está, del azul, ¿no? Componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Ojo, en el eje Y pueden ver que esté en la dirección negativa, ¿no? Bueno, esos son los únicos dos vectores, ¿no?, que no están sobre el eje X o Y, porque el de color verde, todo el vector está en el eje X, no lo puedo descomponer. Lo mismo el vector de color amarillo, ¿no? Y bueno, pues para encontrar, por decir ahora, la componente, ¿no?, en el eje Y del color rojo, ¿qué hago? Aquí, por decir, de color rojo, este vector que no tiene nombre, le vamos a poner ahí, simplemente va a ser su módulo, que va a ser pues 20 raíz de 2 por el coseno de teta. Ojo, coseno, ¿por qué? Porque está pegado, el ángulo que forman está entre el eje Y y el vector, ¿no?, la dirección del vector, ¿correcto? Y el otro pues será 20 raíz de 2 seno de teta, ¿no?, la componente en el eje X, ¿no? Lo mismo vemos pues en el caso del vector de color azul. Como 37 y 53 es un triángulo rectángulo conocido, ¿no?, que están en la relación de 5, 4, 3, y el factor común acá va a ser 5, 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no?, el factor común es 10, aquí debe ser 40, ¿no? 4 por 10, 40, ¿correcto? Por eso tiene 40 unidades, ¿correcto? Y el otro lado debe ser 30 unidades, 3 por 10. Bueno, ahora sí, sumamos los vectores, pues, sumatoria de vectores en el eje X. ¿Qué me va a dar? El momento que yo realice sumatoria, ¿no?, de vectores en el eje X, no sé, ¿no? Llamemos pues a todos los que están en el eje X, ¿no? A veces le llamamos así, ¿sí? ¿Cuánto debe ser?, ¿no? Y a ese va a ser Rx, la resultante. Sumamos todos ellos, ¿no? Luego hacemos sumatoria de todas las componentes en el eje Y nos va a dar qué cosa, RY, cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Vamos a eso. Entonces, descomponiendo los vectores, ya lo descompusimos. Ahora continuamos con la suma, ¿no? La resultante en el eje X, bueno, sumamos cada uno de ellos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que esta es la resultante en el eje X, es igual a 20. ¿De quién? El vector de color verde. Ese no lo hemos descompuesto. Luego, 40. ¿De quién? De la componente del vector azul. Más 20 seno de teta. ¿De quién? De la componente del vector rojo. 20 raíz de 2 seno de teta. Menos 60. ¿De quién? Del vector amarillo. Justo está colocado en el eje X. Menos 60. Sumamos y nos debe dar, pues, 20 raíz de 2 seno de teta, ¿no? 60 con esto se va, ¿no? Bueno, ya encontramos Rx, pero nuestra condición es, pues, acuérdense que Rx debe ser igual a 0.
y acá nos está dando un valor. Ah, para que este sea 0, ¿qué condiciones debe reunir esta condición, ¿no? Entonces todo eso debe ser igual a 0, ¿no? Por dato, si la resultante se encuentra sobre el eje Y, entonces la componente de la resultante en el eje X debe ser igual a 0. Por lo tanto, este valor de aquí debe ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, 0. Ahora, para que toda esta expresión sea igual a 0, el 20 raíz de 2 no puede ser 0, porque es un número ya nominal, ¿no? Y seno de teta, entonces seno de teta debe ser igual a 0. Y para que seno de teta sea igual a 0, ¿quién debe ser 0? En un primer caso, el ángulo teta debe ser igual a 0. ¿Y cuál era nuestra incógnita? Encontrar el valor de ese ángulo. Por lo tanto, la respuesta es D. A ver, 3 personas marcaron D. No sé si tengan a una persona, debe ser 0. Claro. Seno debe ser 0, exactamente, Liz. A ver, ¿quién más alguna pregunta, algo que no ha quedado claro? Bueno, nada está escribiendo. Yo supongo que todo ha quedado bien claro, ¿no? A ver qué dices. Sí. Ok, dime, Julián. Ah, de los triángulos rectángulos. Ok, vamos. Voy a borrar todo lo que he escrito para que quede todo claro, todo lo que es posible borrar. En un triángulo rectángulo, esto es parte de, ¿no? Aquí por decir, el color azul. Fíjate la descomposición del vector de color azul, ¿no? Acá lo voy a señalar, ¿no? Este es un triangulito rectángulo, ¿correcto? ¿Sí? 53, aquí voy a dibujar un triángulo, aproximado, ¿no? Aquí por decir voy a poner que sea 37 grados y acá 53. ¿Correcto? Este es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Este es un triángulo conocido. Dice, a 53 se opone 4 y a 37, 3. ¿No? K, por decir. 4K y este va a ser 5K, ¿no? Siempre debe tener como factores 5, 4 y 13 un triángulo rectángulo. La hipotenusa es 5 siempre. ¿Correcto? ¿No? Y este K puede ser un número. Si multiplico por decir por 2, este todo sería 10, este sería 6, esto sería 8. Entonces, ¿qué quiere decir? 10, 6 y 8 continúan manteniendo esa misma relación. El factor común acá es K. ¿Cuánto es? 2. Ese K es igual a 2. En nuestro caso, ese K, ¿sabe qué número es? 10. Por eso, acá es 50, digo 5 por 10, 50. Acá en este caso de 40, debe ser 4 por 10. ¿Cuál es el factor común? 10. ¿Cuál es acá? 10. ¿No? ¿Cuál sería aquí? 30. ¿Cuál sería el factor común? Nuevamente 10, 3 por 10. ¿Correcto? Ok. Bueno, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, en el sistema de vectores mostrado en la figura, mostrar la figura, tenemos un vector de 20 unidades de magnitud, la dirección de 37 grados, otro vector color verde de 5 unidades de magnitud, que hace un ángulo de 53, y luego tenemos un triángulo también de 37 grados, ¿no? ¿Sí? 3 vectores, ¿no? Rojo, azul y verde, ¿correcto? Bueno, pues en el sistema de vectores
mostrado en la figura, qué fuerza debe agregarse al sistema para que la fuerza resultante sea 24,7 newtons, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí dicen que la fuerza resultante, aquí lo voy a hacer pequeñito, si lo voy a utilizar. A mí me están diciendo lo siguiente, ¿no? Me dicen que la resultante debe ser igual 24,7. Esa es la resultante, ¿correcto? ¿Sí? Ese es lo que me dicen que debo encontrar al sumar todos los vectores. Entonces, correcto, eso es lo que me están dando como dato. Bueno, pero ¿qué condiciones nos dicen? Nos dicen que yo tengo la suma de todos esos vectores, ¿no? No sé, cualquiera. ¿Qué fuerza le debo agregar para que me dé 24,7, ¿no? A este le vamos a poner, pues, que sea una resultante, ¿no? Nos dan este vector. Debe sumar, así, la resultante de todos esos vectores que nos dan como dato, los tres vectores, yo le debo sumar otro vector, o sea, una fuerza, de tal manera que me deben dar 24,7. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar yo? Esta fuerza, ¿correcto? Como son vectores, muy simple, yo primero tengo que encontrar la resultante de los tres vectores que me han dado, que es R, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo sería? Encuentro esos valores, Rx, Ry, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues tengo Rx aquí, más Ry, ¿no? Más F debe ser igual 24,7. Como todos son vectores, digo F, entonces F debe estar encontrado pues de la siguiente manera, ¿no? 24,7 menos Rx, Ry, ¿no? Y opero de acuerdo a cada par ordenado, 24 con Rx, ojo que esto tenemos que encontrar de la suma, y luego, y nos va a dar un par ordenado aquí, que va a ser pues Fx, Fy, componentes. ¿De quién? De esta fuerza que buscamos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, primero tenemos que encontrar la resultante de los tres vectores que nos dan aquí, ¿no? Entonces leemos el problema. En el sistema de vectores, nuevamente, ¿no? ¿Qué fuerza debe agregarse al sistema para que la fuerza resultante sea este valor? Bueno, pues primero, ojo, vamos a encontrar la resultante. A ver. Solución, descomponiendo los vectores. Empezamos por el vector de color azul, que tiene 20 unidades. Ese es un triángulo rectángulo de 37. Miren, ahí están las componentes, en el lado, componente en el eje X, componente en el eje Y, ¿no? ¿Por qué 16 unidades y acá es 20? Bueno, acá el factor común, ¿cuánto es? 5 por 4, 20. Entonces el factor común aquí es 4. Aquí entonces sería 4 por 4, porque este lado es 53, este angulito de acá. Factor común, ¿cuánto es? 4, ¿no? Y bueno, este lado 5, 4, acá debe ser 3 por 4. Entonces esta componente debe ser 12 unidades, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que debemos encontrar, 12 unidades, efectivamente, ¿no? Continuamos así con el vector de color verde. Ahí vemos pues que tiene 5 unidades, ahí es fácil, ¿no? Simplemente aplicamos la relación de 3, 4 y 5, ¿no? Por decir, a la 53 es 4 y a 37 es 3, por eso es menos 3 y el otro es más 4. El de color rojo también tiene la misma relación, ¿no? Ahí está el vector, en sus componentes. En el eje X, el factor común es 3, ¿no? Por lo tanto 3 por 4, ahí debe ser 12, y en el otro lado 9, ¿no? Entonces sumamos. La resultante en el eje X, ahí está, 12, ¿no? Del color rojo. ¿Quién más está? 16 del color azul, ¿no? Rojo, azul,
rojo, azul. ¿Quién está negativo? Menos 3 de color verde. Sumamos, sale 25 newtons. Ahora la componente es en el eje Y. Ahí es. Tenemos 12. ¿De quién? Del color azul. No, la componente vector azul. Menos más 4, dice, de color verde, la componente de color verde. Más 4. Y menos 9, la componente del vector rojo. ¿Cuánto suma? 12 más 4 menos 9, 7 newtons. Ya tenemos el vector resultante de los tres vectores, ¿no? Sea F la fuerza que hay que agregar. Entonces, por dato, nos dicen, pues, agregamos una fuerza F, ¿no? Que es la que vosotros buscamos, ¿no? A la resultante. ¿Cuánto es Rx, Ry? Y eso me debe sumar a la condición que nos dice el ejercicio, 24,7. Bueno, pues como les había dicho, operamos acá, como son tres vectores, operamos simplemente los vectores, de tal manera que encontramos el valor de F, ¿no? Reemplazamos ahí Rx 25, Ry 7, ¿no? Las componentes respectivas, ¿no? Y bueno, vamos y simplemente operamos, ¿no? Algebraicamente. Pero ojo, 24 con 25, ¿no? Entre componentes, ¿ah? 24 con 25. ¿Cuánto sale? El negativo ingresa, sale menos 1. Acá 7. Este negativo ingresa al segunda componente, menos 7, por lo tanto es 0. Por lo tanto, la resultante es menos 1,0. La respuesta es A. Correctamente, Julián, Isabel, Islet, Iván y Shania. Yo supongo que varios también han encontrado eso. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio? No continuamos. Continuamos, ¿no? Ya, el video se me salió. Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? En la figura se muestra tres vectores coplanares. Coplanares ya sabemos pues que son vectores en un mismo plano, ¿no? Representados a escala. Cuando dice representados a escala, bueno, hemos dibujado una cuadrícula ahí, de tal manera que cada cuadradito represente una unidad, tanto en el eje X como en el eje Y, o sea, verticalmente o horizontalmente. Eso se llama trabajar a escala. Considerando el eje X horizontal y el eje Y vertical, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos. Ahí tenemos un vector rojo, vector A, vector B de color azul y vector C de color verde. Correcto. Eso está en un sistema coordenado XY, correcto, ¿no? Bueno, lo dice. El vector A es igual a menos 3A, 3. Ese es un par ordenado. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces vamos aquí. Efectivamente dice menos 3A, ¿no? El vector A, ¿dónde está? Aquí. Entonces vamos con sus componentes. Aquí vemos pues que su componente tiene 3 cuadraditos, ¿no es cierto? 3 cuadraditos hacia la izquierda. Y también tiene 3 cuadraditos hacia la parte superior. ¿Correcto? Entonces acá será más 3, ¿no? Y aquí sí, efectivamente es menos 3. Entonces su representación debe ser menos 3 en el eje X, su componente, y más 3 su componente en el eje Y, ¿no? Porque son ya componentes, ¿no es cierto? Componentes. Entonces todo eso es correcto. Por lo tanto, la respuesta debe ser para esa proposición que esa es verdad. ¿Sí? Eso es cierto. Solución, componentes del vector A, ahí está menos 3, y el otro
más 3, ¿no? Eso es cierto. Proposición 2 dice, la diferencia entre el vector A menos el vector B debe ser igual a 0, menos 1. Bueno, entonces vamos a comprobar. Nosotros ya conocemos el vector A. Ahora vamos a conocer el vector B. ¿Cuáles son sus componentes? ¿No? Componentes del vector B. Ahí tenemos, en el lado positivo de las X es 4, o sea, más 4. Y en el lado del vector Y es menos 3. Entonces ahí está, ¿no? 4 es la componente en el eje X y menos 3 es en el eje Y. ¿Por qué? Porque la flechita está hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Es como que estuviera su componente, ¿no? Hacia abajo. Correcto. ¿No? Bueno, luego lo que vamos a hacer es, pues, hacer la diferencia entre A menos B, a ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces hacemos ese resultado. Componente de A es el vector 3, ahí está, menos 3, 3. B es menos 4, menos 3. ¿No? Operamos término con término, con menos 4, sale menos 7. Correcto. ¿No? Menos 3. Este menos ingresa acá, es más, por lo tanto, 3 más 3 sale 6. ¿No? ¿Quién nos dice? Que debe ser 0, menos 1. Ah, esta expresión es falsa. ¿Por qué? Porque sale menos 7,6, no es correcto, falso. 3. Proposición 3. La suma A más B menos 12 debe ser igual a 6,2. Bueno, como conocemos A, el vector A, B, ahora vamos a conocer el vector C, ¿no? El C tiene como componentes, pues, en el eje Y son 2 y en el eje X son 2. Ambos son positivos, ¿no? Positivos, en la dirección positiva, sus componentes. Por lo tanto, podemos reemplazar ahí. Componentes del vector C, ahí está, es 2,2. ¿No? Ahora sí, operamos la condición, ¿no? Operamos la condición. A más B menos 2C. Reemplazamos A, aquí está, menos 3,3. B, 4 menos 3. ¿No? Ya lo sabemos de dónde sale B. Y 2 menos 2 por el vector. 2 por el vector C. ¿No? Y operamos cada uno. Pues menos 3 más 4 es más 1 menos 4. Aquí está, ¿no? Menos 3 más 4 menos 4, cada una de las componentes sale menos 3. Lo mismo hacemos con las componentes en el eje Y de cada uno de ellos. Sale 3, menos 3, menos 4. Entonces, en este caso el resultado sale menos 3, menos 4. ¿Es correcto lo que decía? No, falso. Entonces, en este caso pues es falso. Y la respuesta debe ser la C, ¿no? A ver qué dice. Creo que todos han hecho casi la C, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Salvo que hay alguna pregunta, ¿no? Vamos entonces con la siguiente. Una partícula gira en sentido horario, partiendo del reposo en el punto A, como muestra la figura. Ahí tenemos una partícula, ¿no? En el punto A. Dice gira en sentido horario. Es el punto inicial, ¿no? Un tiempo inicial igual a 0. Ah, el recorrido va a ser en una circunferencia de acuerdo a la figura, ¿no? Entonces parte en A, como muestra la figura. Si se tarda 10 segundos en girar 2 vueltas y media en una circunferencia de radio igual 5 metros. Ojo, nos dan la circunferencia de 5 metros. Determine su velocidad media y su rapidez media. Entonces, ojo con los que preguntaron acá, ¿cuál es la diferencia entre velocidad media y rapidez media? ¿Correcto? Vamos a hacer este ejercicio.
¿no? Bueno, entonces continuemos. Determine cada una, ¿no? Velocidad media y rapidez media. Vamos a ver la diferencia claramente en forma cuantitativa incluso, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a ver. Tarda 10 segundos en dar 2,5 vueltas. ¿Qué quiere decir? Va a partir de acá en A, hace un primer recorrido, esto sería una vuelta, ¿no? Primero quiero preguntarles, si yo conozco el radio, ¿cuánto sería sumar toda la longitud de la trayectoria? ¿Cuánto es? 2πr, ¿no es cierto? Esa es la longitud de toda la longitud de la trayectoria circular, si conocemos el radio, porque el radio nos da, ¿no? Sería 2πr, ¿correcto? Bueno, pues damos una vuelta, 2πr, ¿sí? Una vuelta, más otra vuelta, y media de la circunferencia será pues como que venga al punto opuesto, ¿correcto? Eso es lo que vamos a observar, ¿no? Ahí está el recorrido, el radio R, damos un eje X y un eje Y, ubicamos ahí la circunferencia o un sistema coordenado, ¿correcto? Trazamos el vector posición, ¿no? No, bueno, entonces después de girar 2,5 vueltas, la partícula se ubicará en la posición diametralmente opuesta. Ahí está, ¿no? El punto al que le vamos a denominar punto B, en este punto, ¿no? Entonces aquí empieza el movimiento y aquí es la final. Después de dar 2,5 vueltas, eso es lo que sucede. ¿Correcto? Ahí está. Bueno, entonces trazamos el vector inicial. Ahí está, posición inicial. ¿Correcto? ¿Sí? Y luego el vector de posición final. Perfectamente claro, ¿no? Están incluso ahí en sentidos opuestos, ¿no? Vector posición inicial, vector posición final. Miren ahí las componentes, ¿no? Como está en X, X sub 0 y luego X, ¿no? Sin nada. Correcto. Luego, entonces la posición inicial, como aquí empieza el origen de coordenadas, es menos, ¿no? Porque está en sentido negativo, en la dirección negativa. Por eso menos 5 metros es la posición inicial. Profesor, ¿el 5 de dónde viene? El radio vale 5, pues, ¿no? ¿Sí? En el punto B, posición final, X es posición final igual a 5, nuevamente por lo que es el radio, ¿no? La longitud del radio, ¿correcto? Entonces, ahora sí, nosotros tenemos que recordar cuál es la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de velocidad media? ¿Correcto? Velocidad media es una cantidad vectorial que es igual, ¿no? A posición final menos posición inicial. ¿Qué cosa es esto? Desplazamiento entre el intervalo de tiempo. ¿Correcto? ¿No? Esa es velocidad media. Correcto. Eso es lo que tenemos que encontrar en un primer caso, ¿no? Y en el segundo caso, tenemos que encontrar rapidez media. Esto es una cantidad escalar. ¿Qué va a ser? Va a ser la distancia dividida entre el intervalo, ¿no? Esto es rapidez media. Bueno, pues de velocidad media tenemos los vectores, sí, ¿no? El intervalo de tiempo, sí, también, porque nos dicen que es en 10 segundos. Va a significar que t es igual a 10 segundos y t sub 0 es igual a 0, ¿no? Aquí, posición final, lo vamos a ver describir aquí perfectamente, ¿no? Entonces ahí está, posición inicial, menos 5 metros, posición final, 5 metros, correcto, ¿no? Entonces ahora vamos a aplicar las definiciones, ¿no? Velocidad media, que es un vector, miren, ahí está, ¿no? Posición final, ¿cuánto es? 5 metros. Posición inicial, menos 5 metros. Entonces, rigurosamente reemplazamos los datos. 5 menos 5. Ojo. ¿Cuánto sale? 10. Tiempo final, 10 segundos.
tiempo inicial 0, 10 menos 0, 10. ¿Cuánto es entonces la velocidad media? 1 metro por segundo. ¿Correcto? Ahí simplemente hemos colocado todo lo que hemos rescatado de aquí, la diferencia, ¿no? ¿Sí? La diferencia entre las dos posiciones. Posición inicial y posición final entre el intervalo de tiempo, que es 10 segundos. ¿Y cómo será la rapidez media? Veamos. Pues. La rapidez media está definida de la siguiente manera, ¿no? Distancia entre t, o el intervalo de tiempo, ¿no? T final menos t inicial, que es 10 segundos, ¿correcto? Y la distancia, ya, pues tenemos que sumar, ¿qué cosa? Tenemos que sumar el recorrido. ¿Cuánto es la longitud de la circunferencia de una vuelta? 2πr. Pero como dan 2 vueltas y media, por eso ponemos 2.5. Cada vuelta, ¿cuánto es? 2πr. Esta es la longitud de la circunferencia. Lo que hemos sumado es la trayectoria, ¿no es cierto? Por lo tanto, reemplazamos toda la distancia que debe recorrer, ¿no? Operamos, pues vemos que sale este valor. El pi está ahí, entonces la respuesta sería 2.5 pi metros por segundo. ¿Correcto? A ver, ¿quedó claro? La respuesta es B. A ver si hay alguna pregunta. Los que preguntaron, si ya quedó claro o necesito hacer alguna acotación. A ver, Rodrigo, está escribiendo. Ok, continuemos, ¿no es cierto? Sí, ok. A ver, Rodrigo. A ver, Lisbeth, continúa. Miren, lo que nosotros vamos a hacerlo rápidamente en resumen. Nosotros nos dicen que encontremos la velocidad media y la rapidez media. Entonces nosotros vamos a utilizar las definiciones. Velocidad media. Es esta nuestra definición. Desplazamiento entre tiempo. Y rapidez media, distancia entre intervalo de tiempo. Ahí están las definiciones, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que ver es ubicarnos nuestra posición inicial, es en el punto A, y posición final, en el punto B. ¿Por qué colocamos en el punto B? Porque ese no es dato. Porque nos está diciendo que son 2 vueltas y media. Entonces yo voy a recorrer 2 vueltas y media, ¿correcto? Y justo me da en el lado opuesto. Ahí están los vectores, posición inicial, posición final. Correcto. Aplicamos y a través de sus componentes cada uno de ellos, ¿no? Encontramos la velocidad. ¿Por qué 5? Porque el radio es 5, ¿no? Es en magnitud. ¿Correcto? Por eso he colocado 5 metros, posición inicial. Posición final, más 5 metros. Por eso también coloco 5, ¿no? Estrictamente voy reemplazando, ¿no? 5 menos 5. 10. Intervalo de tiempo, 10 segundos, porque nos dice tiempo final 10 segundos, inicial se supone que es 0. Por lo tanto, la velocidad media es 1. En lo que sí, la rapidez media tengo que encontrar la distancia. La distancia es, tengo que medir con mi cinta métrica, pues, punto por punto, toda la longitud de la circunferencia. Pero ¿de cuántas vueltas? 2 vueltas y media. Entonces, por eso coloco, cada vuelta, ¿cuánto vale? 2πr. Como da 2.5 vueltas, 2 vueltas y media, entonces coloco de esa manera, 2 vueltas y media por la longitud de la circunferencia, ¿no? Aplico la definición, me voy a encontrar 2.5. Sí se puede hacer eso. O sea, puedes colocar radianes, ¿no? Entonces, a la final les tienes que convertir aquí que sea 3.1416 si tú quieres encontrar, pues, la longitud misma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
También puedes hacer, ¿no? L por θ por R. ¿Sí? Lo interesante aquí es medir la distancia, ¿no? De una u otra manera tienes que medir la distancia. ¿Sí? Está bien. Continuamos entonces con el ejercicio número 5. Dice, un camión y un auto con movimiento rectilíneo uniforme pasan simultáneamente por un punto A en la misma dirección. Si al cabo de 40 segundos se equidistan de un punto B y sus rapideces suman 50 metros por segundo, determine la distancia entre los puntos A y B. Veamos, ¿no? Veamos primero, a ver, el camión pasa simultáneamente por un punto A, ¿correcto? Ahí está. Este es el punto A. Simultáneamente han pasado el camión y el automóvil, ¿sí? Simultáneamente están en el punto A, ¿no? Y realizan un movimiento rectilíneo uniforme. Y van en la misma dirección y sentido, ¿no? ¿Sí? Al cabo de un tiempo de 40 segundos, van a estar en un punto B. Veamos ahora, en un punto B, ¿no? Tiempo inicial, cada uno con velocidad 1, con velocidad 2, ¿no? Ahí está la descripción, ¿no? Del camión y el auto. En el punto 2 o en el punto B, cuando haya pasado 40 segundos, ¿no? Van a equidistar de un punto B. Aquí está el punto B. ¿Cuánto van a equidistar? Quiere decir que están separados la misma distancia, ¿no? ¿Sí? Ahí está, la distancia es la misma en cada caso. Le llamamos X a cada uno de ellos. Equidistan, pues, ¿no? Una distancia X, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vamos a colocar a qué posición está el punto B. Le llamamos a eso distancia, o sea, D, ¿correcto? De la figura. Nosotros vamos a ver, a partir de esta figura, lo recorrido por el auto, B2, hasta ese punto, ¿no? ¿Cuánto ha recorrido? B2. La velocidad, como es constante, por el tiempo T. ¿Sí? Lo recorrido de todo este automóvil, de A hasta la última posición, ha recorrido de 2 por T. Y esa debe ser igual a lo recorrido por el camioncito hasta esta posición, más 2 veces, ojo, el camioncito está aquí, ¿no? Más 2 veces X. Eso es todo lo que está recorriendo, ¿no? ¿Sí? Y si yo quiero determinar la distancia entre A y B, que es D, ¿no? Esa es mi razón. Tengo que encontrar el valor de X, ¿no? Veamos. Entonces, pues, 2X vamos a obtener esa relación, ¿no? Simplemente así, operando algebraicamente, ¿no? Todas las reglas del álgebra. X igual, bueno, esta relación, ¿correcto? El tiempo tenemos, sí, ¿no? Es 40 segundos. La velocidad que suma es igual 50 metros por segundo, ¿no? ¿Correcto? Listo. Luego la distancia entre A y B, que es el punto D, va a ser la velocidad del camioncito, o sea, el espacio que recorre el camioncito hasta este punto X, más esta distancia. Eso es solamente lo que realiza el camioncito. Y todo eso va a ser la distancia. ¿Correcto? Bueno, pues D debe ser igual a B1 por T más X, ¿no? Pero X, ¿cuánto vale? Lo habíamos observado en esta ecuación. Reemplazamos ese valor y operamos algebraicamente. Ahora sí, una vez que está, reemplazamos todo, no, operamos algebraicamente, vamos a encontrar esta relación. Un medio es igual, perdón, es igual a un medio multiplicado por la suma de las velocidades de los dos por el tiempo t.
El tiempo t nos dice en 40 segundos. Y también nos dice que en ese instante la suma de sus velocidades es 50. ¿No es cierto? Velocidad de 1 y velocidad de 2. ¿No? Por lo tanto, pues ahí está, 50. Reemplazamos todos los datos, ¿no? 50 por el tiempo, nos da que da 1000 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, aquí no debe ser metros por segundo, 1000 metros, ¿no? Acá creo que hay un error, 1000 metros nada más, ¿no? Entonces la respuesta debe ser la letra A, 1000 metros, ¿no? Respuesta A. A ver, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Están por ahí? Bueno, jóvenes, faltan 2 ejercicios, no sé por qué se ha hecho lento. Más bien disculpen por la interrupción. La respuesta es la A. El sexto ejercicio, faltan 3. Por favor, si pueden capturar, porque ya estamos en el horario. Captura de pantalla. Es movimiento relativo. Está perfectamente explicado. Y la respuesta es la D. ¿Correcto? El número 7 es de un ciclista. Ojo, en el ejercicio número 7 se ha cambiado. Ustedes no lo tienen. ¿Por qué? Porque el ejercicio que está propuesto en su cuadernillo es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Se escapaba de las expectativas de esta clase y por lo tanto está dirigido para la clase de la próxima semana, ¿no? En este ejercicio se hace lo mismo, pero en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Aquel que se considera la velocidad constante. El resto pueden capturar ahí rápidamente. Y el número 8, pueden también capturar la pantalla, no me he alcanzado a realizarlo. La respuesta es la B, ¿no? ¿Sí? Prácticamente ya terminó la clase. A ver, solamente para que rellenen la encuesta mientras yo les voy dictando las respuestas correctas. ¿Correcto? Perdón, la encuesta normalmente está programada. Por favor, yo les voy dictando la respuesta de los ejercicios propuestos. ¿Sí? 1B, 2C, 3B, 4B, 4D, 5A, 6C y 7C. Bueno, gracias jóvenes, eso es todo. Que tengan un bonito año el próximo, que estoy seguro que va a ser mucho mejor y siempre cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Feliz año a todos.